Si tienes una GoPro y quieres pasar de esto a esto, quédate porque este video te va a interesar. Vamos a analizar un pack de filtros de densidad neutra y polarizados de la marca Telesin para la GoPro 9. Soy Gunter y esto es G-Tech. Y no te muevas ni un segundito de donde estás ahora para que te enteres de todos los detalles de este pack de filtro de Telesin. ¿Qué es un filtro ND? Un filtro de densidad neutra. Neutra porque afecta por igual a todos los colores del espectro, es decir, reduce la luz, es la principal función de un filtro ND, y por igual para todos los colores del espectro. Y el filtro polarizado lo que hace es cortar parte de la luz para que llegue a determinada cantidad, y dependiendo de cómo lo gires en algunos casos, porque en este caso es un filtro polarizado fijo, va a permitir reducir los reflejos y los destellos. Bastante útil cuando quieres evitar que te salga el cielo quemado o filmas un espejo de agua o algún río que te permita reducir los reflejos con este pack de filtros. Y vamos con cada uno de los filtros. Vamos con el polarizado, que es el que reduce los destellos y los reflejos. Se alcanza a ver a través de él, ¿verdad? Pues este corta un poco determinadas ondas de luz. Seguimos con el ND8, que corta 3 pasos de luz. Es el más ligerito de los filtros neutros de densidad neutra. Y este se recomienda para días nublados. El N16 corta 4 pasos de luz y se recomienda para días soleados normales, pero cuando alternas entre sombra y luz. Y el N32, que es el que más corta la luz, corta 5 pasos de luz y se recomienda para días muy soleados. Cada uno de los filtros, como pueden ver, está construido por un anillo metálico. Obviamente el cristal multicapa de alta calidad del filtro y una cinta de silicona para que embone perfectamente la GoPro. ¿Y cómo se pone? Pues muy sencillo, porque no tienes la lata de quitar el lente de la GoPro y ponerle este. Se pone encima de ella. Así, miren. Haces un poco de presión y listo. ¿Por qué me decanté por este filtro? Primero porque eran 4 nada más. Tenía para condiciones para evitar reflejos, para días nublados, días intermedios y días de mucho sol. La cosa que me hizo decantarme por ellos, además de eso, es la facilidad con que lo pones y lo quitas. No tienes que removerle este lente y ponerle este adicional, sino va encima y esto permite que mantenga la hermeticidad. Por lo tanto, puedes seguir sumergiendo la GoPro sin ningún problema. Claro, en este caso la tengo con el Media Mod, que de todas maneras no se puede sumergir con esa. Otra cosa importante es que si la usas con el Media Mod, van a ver que no estorba para nada, queda perfecto. Precio $38, 780 pesos aproximadamente del pack de 4 que viene en esta cajita, que la verdad es que bien podían haberle echado un poquito más de gana a la cajita los de Telesin, pero bueno, no se puede pedir más. Por 780 pesos tienes un pack de filtro que te sirve para todas las ocasiones. Vayamos a las pruebas. Les recuerdo que la principal razón para usar este tipo de filtro es evitar que te salgan las escenas quemadas, sobre todo en condiciones de mucha luz, que después en postproducción no lo puedes corregir. Y vayamos a las pruebas de las fotos. A ver qué tal cambia sin filtro hasta el de mayor densidad. ¿Y qué les pareció, amigo? La verdad es que si quieres darle ese efecto, ese toque extra profesional a las fotos que haces con la GoPro, este set de filtro, desde el polarizado hasta los de densidad neutra, te van a ayudar mucho y no vas a tener que corregirlo en edición. Muchas veces esos quemados de la escena no los puedes corregir. Y vamos a las pruebas de video. Vamos a las pruebas primero con velocidad de obturación automática. A ver qué tal lo hace la GoPro 9. Y ahora estamos haciendo la prueba en exteriores sin ningún filtro, tal cual arroja la cámara en automático la velocidad de obturación. Vamos a ver qué tal funciona con el filtro CPL. Y ahora ya le pusimos el filtro CPL
¿Notan alguna diferencia? El día está bastante nublado y podemos ver los reflejos en el agua, a ver si alcanzan a notar alguna diferencia. Yo no alcanzo a notar nada porque estoy viendo solamente la pantallita de la GoPro, pero ustedes díganme qué alcanzan a notar, si ven alguna diferencia palpable. Y ahora vamos a cambiar al filtro ND8, que recuerden que el filtro ND8 es para días nublado. Ahorita es el sol a todo lo que da afuera, así que debe notarse menos el efecto. Ahora ya estamos con el filtro ND8, debe disminuir un poco el paso de luz. Recuerde que en este caso corta 3 pasos de luz solamente, y pasamos al ND16, que corta 4 pasos de luz. Ya estamos ahora con el filtro ND16, quizás el preferido mío, porque corta 4 pasos de luz, suficiente para que aplaques el tono de las zonas muy quemadas, pero no demasiado oscuro. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. Y ahora, por último, pasamos al filtro ND32, que corta 5 pasos de luz. Y este es con el filtro ND32. ¿Qué les parece, amigos? Yo por la pantallita alcanzo a ver que realmente no oscurece tanto, sí quita mucho todas las zonas quemadas del video original de la GoPro. Ustedes dejen en los comentarios qué les parece ese filtro ND32. ¿Y qué les pareció las pruebas de video, amigos? Yo me inclino entre el 8 y el 16, sobre todo porque me gusta más el efecto que provoca en el fotograma. Y ahora vamos a hacer un test para determinar qué tanto afecta la estabilización usando estos filtros. ¿Y por qué afectaría la estabilización usar unos filtros ND o polarizados? Porque sabemos que aunque la GoPro es un monstruo estabilizando video, lo hace por medio de software. Y ese procesamiento por medio de software incluye la luz. Y cuando metes la variable luz, pues lo que estás poniendo es una capa de filtros sobre la lente normal de la GoPro. Por ende, lo puede afectar. Ahora vamos a probar la estabilización. En este caso sin filtro. Sabemos que la GoPro hace un excelente trabajo en estabilización sin filtro, y en este caso con la velocidad de obturación en automático. Es decir, dejamos que la cámara decida por sí misma. Vamos a ponerle el filtro CPL a ver si esa estabilización se ve un poco entorpecida o no. Voy a caminar un poquito más rápido. Ustedes díganme. Y ahorita la voy a probar con el filtro ND8. Ahora ustedes díganme qué les parece, si mantiene la estabilización o no la mantiene. Estoy caminando rápido, que es normalmente como caminaríamos en una situación de vlogging regular. Ahora pasaremos al filtro ND16. Ya con el filtro ND16 puesto, velocidad de obturación automático. No voy a correr porque yo no suelo correr, pero ustedes dejen en los comentarios si afecta en algo la estabilización con este filtro ND16. Y ahora vamos al último, el de mayor densidad, el ND32. Y ponemos el ND32. La verdad que es muy fácil quitar y poner estos filtros, pero vamos a hacer el test a ver si realmente pasa algo. Todo video que grabamos tiene un efecto que se llama motion blur, ese desenfoque que para conseguirlo y que se vea de manera natural debemos aplicar la famosa regla que ya le he mencionado 3 veces y no lo he dicho que es, la regla de los 180 grados. Y la regla de los 180 grados es muy sencilla. Lo único que vamos a hacer es multiplicar por 2 los frames por segundo con los que vamos a estar grabando. ¿Qué significa esto? Aquí les dejo la formulita para que vean que es muy sencillo. Si yo voy a grabar a 4K, que es los tests que voy a hacer, a 30 frames por segundo debo tener una velocidad o poner manualmente la velocidad de obturación en 1/60. Esa es la fórmula y la verdad que es muy sencilla y la seleccionas en los menús. Si no aplicamos esa regla de los 180, lo que vamos a tener videos un poco raros. Videos con un difuminado un poco mayor a lo normal, o videos muy claros pero que
dan saltitos. Por ende, es importante aplicarlo. Si no quieren complicarse la vida, lo único que tienen que hacer, amigos, es mantener la velocidad de obturación o shutter speed en automático. Y con eso se olvidan del tango y cantan bolero. Y vamos a hacer el test de estabilización con el filtro N32 puesto. Caminamos un poquito rápido. Corremos un poquito. ¿Qué les pareció? ¿Sí mantiene en condiciones de mucho sol la estabilización usando el filtro ND32 o no? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Y qué les pareció las pruebas con estos filtros desde el polarizado, el de densidad neutra más baja, hasta el más alto? ¿Qué les pareció? ¿Se les hace que mejora el video en la GoPro? Yo honestamente considero que sí. A mí me gusta ese tipo de tomas un poquito más cálidas, un poquito más cuidadas, sobre todo las zonas donde hay mucha iluminación, que no quede quemada. Y es algo que realmente me molestaba en la GoPro, que tampoco es perfecta, por eso hay que ponerle accesorios. ¿Considerarían este juego de filtros de Telesin? Este no me lo mandó Telesin para hacer un review. Este lo compré yo porque lo necesitaba para mi GoPro. La verdad es que sí es necesario, pero ustedes dejen en los comentarios si lo considerarían para añadírselo a su GoPro. Y si llegaron hasta aquí es porque les resultó interesante el video, y si así fue, los invito a suscribirse, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo al canal y compartir con sus amigos. Así me ayudan a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.